Quiero que guarden eso en su corazón. Satanás engaña a brujos para que le hagan creer, le hace creer que ellos tienen poder y le dice lo que deben de hacer. ¿Por qué no te maldice el diablo directamente? Una vez a mí se me apareció un diablo y me dijo: te maldigo. Y yo quedé maldecido, más bendecido. Pero ¿qué usa el diablo? El diablo no tiene poder en el plano físico. El poder del diablo en el plano físico tiene que ser permitido por un hombre o una mujer que se lo entregue. En el huerto del Edén, Satanás le entregó el dominio a Satanás. Adán, le entregó el dominio a Satanás. Y por eso es que Cristo viene como el segundo Adán y dice: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y recupera lo que Adán había entregado por medio del pecado. Satanás no puede maldecirte con su lengua, porque él no tiene poder en el plano natural, sino es a través de un hombre que se lo conceda. Usted está durmiéndose todavía. Por eso Satanás tiene que usar a alguien para maldecirte. Pero hoy Dios está usando a alguien para bendecirte. ¿Sabe lo que hizo el rey Balaam? Le rentó la lengua al profeta. Mire lo poderoso que es la lengua. Póngame atención. Que cuando aquel profeta corrupto, que pasó de profeta divino y a brujo, cuando quiso maldecir, Dios tuvo que meterse en la lengua de él. Usted no está. Dios no permitió que él hablara palabras malas para el pueblo, porque si la hablaba le caía. Dios se le metió en la lengua y le cambió el lenguaje. Y cuando él quería decir te maldigo, decía te bendigo. Cuando él quería decir miseria, decía prosperidad. Dios le cambió las palabras para que no afectara a su pueblo. No hay alguien que te maldiga más que tu propia boca. No hay alguien que tenga más poder de bendición o de maldición en tu vida que tu propia lengua. ¿Cuántos brujos me han maldecido? ¿Cuánta gente me grita te maldigo, endemoniado? ¿Estoy maldito? No, porque mi lengua es lengua sujetada al Espíritu Santo. Alguien tiene que alabar a Dios. Esta mañana alguien tiene que refrenar su lengua. Esta mañana alguien tiene que cambiar su lenguaje. Cambia esa conversación. Me van a deportar, me van a deportar, me deportan en avión, me deportan en el carro, me deportan cargado. Suelta eso. Si Dios te trajo para algo grande, no hable lo que el diablo está hablando en la noticia. Habla lo que Dios te dijo en la palabra. Estoy en miseria, estoy pobre, miseria vas a vivir. Tus palabras, tu lengua define el estilo de vida en el que te mueves, en el que acciona, en el que vas a vivir. Alguien diga aleluya. Cambia la lengua y cambiará tu vida. ¿Sabe cómo se llama este mensaje? Lengua sana, cuerpo sano. Lengua sana, espíritu sano. Lengua sana, mente sana. Cambia tu lenguaje. Vamos, dale a alguien un codazo y dile cambia tu lenguaje. Piensas antes de hablar. Debes de cuidarte de lo que te adulan, porque son tan peligrosos como un chismoso. La gente que te alaba no son tus amigos, son instrumentos bajo inspiración diabólica para que tú te creas lo que no eres y para que cometas el pecado original, la arrogancia y el orgullo que hubo en Satanás. Dice Proverbio 29:5: el que adula a su prójimo le tiende una trampa a sus pies. Cuando alguien te adula, te alaba, te sobreexalta, está extendiéndote una red para que tú caigas. Un peligro inminente es cuando un hombre o una mujer de Dios se rodea de gente que solo lo alabe, que solo le hable de sus partes bonitas,
que no pueda corregir las cosas que hace mal. Y todos podemos sentir atracción en juntarnos con personas que solo nos halaguen. Y Proverbio dice que el prójimo, el que te adula, no te está ayudando. Te está ayudando, sí, pero a caer. Te está ayudando a perder la presencia de Dios. Te está ayudando a perder la sensibilidad espiritual. Porque dice que una red le he extendida a los pies de aquella persona que son aduladas. Sigo paro. La palabra de Dios dice vida o muerte. Y cuando tú lees este salmo, dice: venid, hijos míos, el temor de Dios le voy a enseñar. Le voy a dar revelación de cuál es la causa de vivir largas vidas y de tener el bien de Dios en nuestras vidas y en nuestra familia. Más que el trabajo, más que la siembra, más que el negocio, más que la prosperidad natural, más que estar conectado con el gobierno, lo que rige tu vida y lo que trae resultados favorables es el temor de Dios, y que guarde tu lengua y tu labio del engaño. Puedes tener dinero y si tiene una boca mala está sufriendo. Puedes tener riqueza, pero si tus labios son engaño y mentira, tú no tendrás paz. Este salmista, y quiero que sepan esto, toda la escritura la inspiró el Espíritu Santo. Cuando en los salmos dice: se rebelaron contra mí rebeldes, el que escribe hebreo dice: como dijo el Espíritu Santo, si hubieran oído mi voz. El que escribe hebreo dice que el que escribió el salmo fue el Espíritu Santo. Así que no necesito que descienda un ángel de luz y me diga una revelación extraordinaria. Ya el Espíritu Santo se anticipó a nosotros y escribió un libro para nosotros. El que vive según la Biblia, vive según la voluntad de Dios. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. ¿Cómo puedo yo oír lo que dice Proverbio? No te juntes con chismoso. Y ahora yo le voy a orar a Dios 3 días y 3 noches para que me revele si es su voluntad andar con un chismoso. Eso significa que le doy más valor a las visiones que a las escrituras. Las escrituras están por encima de todo sueño, de toda visión. Las escrituras. Es el problema, que hay gente que se le apareció un ángel según ellos y le dio otro evangelio. Los mormones fue eso. Sigo paro. Ningún ángel, ninguna visitación de querubín está por encima de esta palabra. Ningún libro, ningún rabino, ningún astrólogo, ningún apóstol, ningún sabio, nadie. La palabra de Dios, la palabra de Dios está por encima de todos. Pasará el cielo, pasará la tierra, pero su palabra no pasará. Entonces dice: vengan y les voy a enseñar el secreto. El secreto para que detengan muchos días y que puedan ver el bien. Y habla de 3 cosas que me atraen la atención. Lo primero que notamos en este verso es el temor de Dios. Nos habla que cuando el temor de Dios es enseñado y practicado, vivido por nosotros, como resultado tendremos días felices.
días de vida extendida. Todo porque nos vivimos según el temor de Dios. La vida plena del Señor está siempre relacionada a la medida en la que tengamos el temor del Señor en nuestros corazones. Y a la medida en que tenemos el temor de Dios, disfrutamos de una vida verdadera. Lo primero que dice el Espíritu Santo: le enseñaré el temor de Dios. Es lo primero. Ahora, lo segundo es, mis queridas y hermanos del coro, es que el Espíritu Santo, digámoslo así, el Espíritu Santo revela dónde comienza el temor de Dios. Porque dice: le enseñaré el temor de Dios. Pero luego dice: ¿dónde va a comenzar? ¿Dónde comienza el temor de Dios? Está claro. El salmista dice que refrene su lengua de hablar el mal y su labio de preferir engaño. No, usted no está aquí todavía. El temor de Dios comienza controlando tu boca. El temor de Dios comienza alineando tu lengua a las escrituras. El temor de Dios comienza, sigo paro. No confunda el principio de la sabiduría con el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero el temor de Dios comienza cuando controlo mi lengua. El que habla deliberadamente de un hermano no tiene temor de Dios. El que habla deliberadamente de un pastor no tiene temor de Dios. El que habla deliberadamente de sus hijos no tiene temor de Dios. El temor de Dios comenzará en esa lengua que tú tienes. Lo puedo dejar aquí o le doy un poquito más. Es que si sigo, alguien va a sangrar. Alguien va a sangrar. Pero en el nombre de Cristo Jesús, la verdad te hará libre. Y vas a salir de ese fango espiritual, de ese estancamiento, porque vas a controlar los dichos de tu boca. Vas a someter tu lengua a las escrituras, al Espíritu Santo, y te irá bien. Le irá bien a tu casa, le irá bien a tu negocio, le irá bien a tus hijos. Sigo paro. Nosotros a veces no valorizamos estos puntos y por eso vivimos una vida tan estancada espiritualmente. El salmista dice que refrene tu lengua de hablar el mal y de hablar engaño. En otras palabras, el primer área de nuestra vida en el que el temor del Señor se manifiesta de manera práctica es en nuestra lengua, en nuestros labios. Si podemos guardar nuestra lengua de hablar el mal y nuestro labio de hablar mentira, entonces podemos movernos hacia la plenitud del temor de Dios. La Biblia dice en Proverbios: el que refrena su lengua protege su vida. Sigo paro. Pero el ligero de labio provoca su ruina. Estamos centrados en Yemayá. Estamos hablando de Negro Felipe. Estamos hablando de María Leonza. Estamos hablando de los demonios indios. Estamos hablando de los Petroces. Pero nos olvidamos que hay un instrumento más pequeñito que María Leonza, que lo movemos cada día, que es el que le está abriendo la puerta al diablo, que es el que está provocando la ruina. Pero hoy tú y yo vamos a hacer un cambio. ¿Dónde están los que van a hacer cambios? ¿Dónde están los que van a frenar su lengua? El que refrena su lengua, el que la controla, protege su vida. Pero el ligero de labio provoca su ruina. Mira, ¿han leído sobre la historia de Balaam y Balán? ¿Han leído cuando el profeta quería maldecir a Israel? El rey quería que el profeta maldijera a Israel. Ese rey representa al diablo. Y el profeta, o no sé, el adivino Balaam,
o el profeta, como dice la Biblia, ese te puede representar a ti, al hombre. Satanás no puede maldecirte él.